Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, una congregación que ha celebrado recientemente sus 18 años de fundación y a la que Dios le ha regalado una visión clara y específica, la de ganar y restaurar familias completas para Cristo. Le damos la bienvenida a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. Iglesia del Señor, vamos a dejar que la palabra de Dios pueda hablar a nuestro corazón, a nuestra mente y nos dé entendimiento para seguir haciendo su perfecta voluntad. Busque por favor el libro de Lucas, capítulo 2, y vamos a tener lectura del verso 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: En aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte porque si estamos el día de hoy en este lugar congregados en tu nombre, es porque tú has puesto el querer como el hacer tu perfecta voluntad. Y cada día de nuestra vida queremos determinar caminar contigo, Señor, para que pueda encontrar nuestra vida, nuestra alma, propósito, Señor. Oh, mi Dios, a través de tu palabra nos haces recordar, Señor, que nació Jesús. Hay un plan y propósito para el mundo, la salvación. Y creemos en esta verdad, y sobre esta verdad queremos, Señor, caminar y que nuestra vida sea dirigida por ti. Aquí estamos, Señor. Tu palabra, que es viva y eficaz, nos hable de manera tan sencilla y tan clara, Señor, y nos dé entendimiento para poder ser instrumentos tuyos en este tiempo, para iluminar, para ser esos canales de bendición a mucha gente que vive en oscuridad. Usa nuestra vida, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra y utilice a nuestro pastor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Les dije que en esta mañana yo les iba a compartir sobre verdadera Navidad. Y es precisamente el tema que quiero abordar en esta mañana, que es importante que podamos reflexionar sobre este tema, que estoy seguro que va a ser de gran bendición. Pero antes mencionar algo. Yo les dije hace 2 domingos atrás que estamos viviendo un mes en el que generalmente el índice de depresión y de suicidio aumenta. Y la pregunta es, si vivimos un mes de sonido, de color, de música, a quien no le gusta la decoración navideña, de pronto se convierte en un mes trágico, a pesar de las cosas lindas que podríamos ver en los centros comerciales, en la televisión y todo el movimiento que hay en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Estadísticamente hablando, se ha comprobado que siempre durante los meses de diciembre el índice de depresión aumenta increíblemente, y aún el índice de suicidio. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué razón esto pasa en un mes tan alegre? En un mes donde aún los muchachos dejan la escuela, los jóvenes dejan la universidad porque entran en vacaciones, y de alguna forma esto les da cierta alegría a nosotros los padres también, de la expectativa del nuevo año y todo lo que concierne con los últimos días y las últimas semanas de este mes.
Lo cierto es que, como dije también, es un mes en que reflexionamos sobre la vida, sobre cómo nos fue en este año, pero también es un mes donde hay mucha presión financiera, ¿sí o no? Es un mes donde los hijos nos presionan, la esposa, el esposo, todo de alguna manera se están preguntando: ¿qué me vas a comprar? ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo me vas a hacer feliz en este mes? ¿De qué manera voy a disfrutar este mes? Y tantas otras cosas que podrían ser un peso que se cargan sobre nuestros hombros. Aún con todo, deberíamos nosotros hacer cosas especiales, no solo en el mes de diciembre, sino todos los meses del año. De tal manera que podamos nosotros ser capaces de poder involucrarnos de una manera distinta en este reto que nos demanda no solo este mes, sino todos los meses del año. Este mes debería ser especial porque nació Jesús. Y voy a decirlo así, aunque algunos que pueden conocer mucha Biblia van a decir: bueno, pastor, la Biblia nos dice que nació en diciembre. Pero es una fecha en que se recuerda el nacimiento de Jesús. Por esa razón, para no complicarnos la vida, vamos a tratar de decir que en este mes es el mes donde se recuerda el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, nuestra conciencia tiene que ir en esa dirección. Tenemos que ser capaces de poder convertir la celebración navideña no en un gordito vestido de rojo que quiera regalar juguetes, sino más bien en un Cristo maravilloso que, dejando su gloria en los cielos, vino a este mundo y se hizo hombre para que nosotros podamos ser redimidos de nuestros pecados y tener la esperanza de salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por esa razón, cuando el evangelista Lucas registra esta historia que mi esposa hizo lectura, no hace otra cosa que revelar esa experiencia maravillosa y poderosa del nacimiento de Cristo Jesús. Sin embargo, la sociedad de hoy intenta olvidar o intenta cambiar el concepto de la Navidad. La intenta cambiar. Por ejemplo, le voy a mostrar algunas fotos que representan la Navidad en cualquier país del mundo. Representan la Navidad. Pero si usted analiza este cuadro, usted va a observar que no todas las fotos que están ahí representan la Navidad. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O para usted sí representan todas? ¿Qué dicen? Si usted va a las Sagradas Escrituras, usted va a descubrir que no todas las fotos que están allí representan la Navidad. Pero para la gente común, todas esas fotos representan la Navidad. De tal manera que cuando vamos a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios se encarga de darnos claridad de qué es lo que realmente nos ayuda a comprender o de qué manera tenemos que celebrar la Navidad. Una de las grandes razones por la que todos celebran la Navidad tradicional es porque no hemos sido instruidos correctamente en este tema. ¿Y a qué llamamos Navidad tradicional? Llamamos a esa celebración que alguien nos grabó en la mente. Alguien nos dijo que así se celebra la Navidad. Tú preguntas allá afuera, ¿qué es para ti la Navidad? Va a decir: la Navidad es una cena en familia. Es más, la cena tiene que ser a la medianoche. Es más, tenemos que comer pavo, cerdo. Pollo no se come, ¿eh? Pavo o cerdo, chocolatada y panetón tiene que acompañar a esa cena, porque eso es la Navidad. Ahora, cuando uno reflexiona sobre si es que realmente esto es la Navidad, uno llega a la conclusión que eso no es Navidad. Navidad es mucho más que eso, ¿sí o no? Es mucho más que una cena familiar. De tal manera que la Navidad tiene una concepción tradicional que alguien nos las puso en la mente y en el corazón. Por eso para algunos Navidad es Papá Noel, para otros Navidad es arbolito, un pino en la casa, para otros es regalos para la familia. Eso es Navidad. Pero cuando vamos a las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que la Biblia no habla de esa Navidad. Que esa es una Navidad tradicional, que las películas, que Hollywood, que las grandes empresas comerciales se han encargado de meternos en la mente de que eso es Navidad para que podamos, ¿qué? Para que podamos comprar, para que podamos gastar, para que podamos invertir nuestro dinero en todas estas cosas que nos hacen creer que es Navidad.
Por esa razón es muy importante que nosotros analicemos a la luz de la palabra qué es Navidad. Así que muchas de nuestras prácticas navideñas son el resultado de lo que aprendimos en nuestro círculo familiar. Sin embargo, las mismas Sagradas Escrituras nos revelan las verdades que nos ayudarán a conocer el significado y los acontecimientos de cómo debemos celebrar la verdadera Navidad. Empecemos por analizar la palabra. ¿Qué es Navidad? Empecemos por ahí. Navidad significa, o viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. O sea, ya la palabra Navidad nos refiere a un nacimiento. Entonces, ¿el nacimiento de quién? ¿El nacimiento de quién? Porque si vamos a celebrar la Navidad, tenemos que tener conciencia de que Navidad significa nacimiento. Ya esa palabra nos tiene que impulsar a reflexionar en el nacimiento de Jesús. Por esa razón decimos que es una fecha en que recordamos el nacimiento de Jesús. Recordamos. Porque algunos estudiosos han calculado que Jesús nació los primeros días de enero, otros dicen que más o menos por la fecha de Semana Santa, pero no importa el día, el Señor se encargó de que no se sepa exactamente la fecha, porque nosotros tendemos a la idolatría, y si supiéramos cuándo fue el día exacto en que Jesús nació, estaríamos adorando no a Jesús, sino a ese día. Pero el Señor se encargó de que no supiéramos cuándo es que realmente Él nació precisamente, pero vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos, ya que vivimos en esta sociedad, de poder recordar el nacimiento de Jesús en esta fecha. Es una fecha propicia, entonces, para celebrar el nacimiento de Jesús intencionalmente. Es más que una gran cena. La Navidad es más que una gran cena, es mucho más que una reunión familiar. Es un día de gran celebración por la esperanza de salvación. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea, es un gran día, es un día de gran celebración por la esperanza de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nació en este mundo, vino la esperanza de salvación para toda la humanidad. Sabíamos entonces que lo que se había profetizado en la antigüedad ahora se estaba cumpliendo, porque Jesús no solo nacería, sino que también moriría por causa de nuestros pecados. Y a causa de su sacrificio en la cruz de Calvario es que nosotros ahora tenemos vida y vida eterna. Entonces, la segunda pregunta muy importante que deberíamos hacernos es: ¿qué acontecimientos sucedieron alrededor del nacimiento de Jesús? Porque eso nos podría dar una señal de lo que podríamos, de la forma en que deberíamos celebrar la Navidad, ¿sí o no? ¿Qué acontecimientos? Entonces, vamos a ir un poco a la historia para poder encontrar algunas perlas muy preciosas que yo creo que es muy importante recordarlos. Por ejemplo, cuando Jesús nació, hubo un ambiente sencillo y extremadamente humilde, que dice en el verso 7 de Lucas 2, dice, y dio a luz, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, ¿y qué dice la palabra? Lo acostó ¿en dónde? En un pesebre, porque no había lugar en el mesón. Es decir, cuando llegaron a la ciudad, a este pueblo, no había un lugar donde poder hospedarse, porque se había programado un censo, y ese censo hizo que mucha gente viniera de diferentes partes, y por supuesto no había hoteles, no había habitaciones, no había un lugar donde poder hospedarse. Pero María estaba embarazada, a punto de dar a luz. Y cuando ella entonces comenzó a sentir los dolores de parto, no hubo otro lugar que un granero, un lugar, un establo. Porque sabrás que pesebre no es una cajita bonita con pajitas lindas que uno le pone la decoración. No. Un pesebre es una caja donde se echaba la comida para que los animales del establo coman. De hecho que era una caja vieja, fea y maloliente. Pero lo que hizo José, y puedo imaginar
Que lo que hizo José fue tratar de limpiar esa caja lo mejor que podía, limpiar, botar toda la basura, poner en orden todo. Claro que poner algo de las cosas que había ahí, unas telas, algunas cosas que tal vez miró en el establo, y luego ubicó a María allí para dar a luz. De tal manera que encontramos, al nacido para que pueda reposar. De tal manera que lo que entendemos entonces es que el ambiente que rodeó al nacimiento de Jesús fue un ambiente sencilla y profundamente humilde. ¿Amén? ¿Hubo arbolito? ¿Hubo arbolito de Navidad ahí? No hubo nada, no hubo ninguna decoración. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que cuando celebramos la Navidad, este ambiente sencillo debe ser parte de nuestra práctica de celebración. Pero yo le voy a dar consejo muy lindo después. Pero primero observe esto, un ambiente sencillo. El nacimiento de Jesús no estaba rodeado de un ambiente esplendoroso, sino sencillo. Jesús pudo nacer en la cuna de un palacio, digan ustedes. ¿Pudo haber nacido en la cuna de un palacio? Claro, claro. ¿Pudo haber nacido en la familia de un rey? Claro. ¿Y por qué entonces decidió nacer de la relación de María y José? Aunque obviamente sabemos que fue fruto del Espíritu Santo, pero de una pareja sencilla. ¿Y por qué decidió nacer exactamente en un pesebre? Yo creo que esa fue una forma de decir de que nadie puede sentirse tan minúsculo para celebrar el nacimiento de Jesús. Piensen esto, por favor. Segunda cosa que pasó en el nacimiento de Jesús. Hubo declaración del propósito del nacimiento. Declaración del propósito del nacimiento de Jesús. Versos 10 y 11 del capítulo 2 de Lucas. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles lo declararon. No era un nacimiento común. Había nacido la esperanza de salvación de la humanidad y ellos tenían que saberlo. Así que los ángeles eran los más felices anunciando el propósito del nacimiento de Jesús. Nosotros también debemos hacerlo, pues esto no puede faltar en una celebración navideña. No puede faltar en una celebración navideña. Declarar la razón de por qué celebramos Navidad. Es la esperanza de salvación para la humanidad, Cristo Jesús. Tercera cosa que pasó durante el nacimiento de Jesús es que hubo alabanza a Dios por el nacimiento. Hubo alabanza a Dios por el nacimiento. Versos 16 al 20 de Lucas 2. Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, ¿qué fue lo tercero que hubo? Alabanza a Dios. Ojo, el ambiente humilde del establo. Segundo, los ángeles que estaban declarando el propósito. Pero tercero, los pastores que habían recibido ese mensaje comenzaron a alabar el nombre de Dios. Comenzó a haber alabanza, ¿no? El personaje principal de la Navidad es Dios y Jesús el Salvador, y es a quienes se debe alabar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Alabamos a Dios por la grandeza de su amor y misericordia a favor de la humanidad. Ningún otro puede llevarse la gloria sino solo Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces no alabes a Papá Noel, ¿no?
ni a ninguna otra persona que quiera robarse la gloria que solo merece Dios. Amén. Cuando el papá llega con los regalos, parece que los hijos alaban a papá y se olvidan alabar al Dios que le dio dinero a papá para comprar esos regalos. Y el papá también no lo hace recordar, ¿no? Este es su padre, mis hijos, dice el papá. Abracen a su padre, pero el padre nos dice, Dios me ha dado todo lo que tengo para dárselos a ustedes. Alaben a Dios. O sea, de tal manera que esto es muy importante. Cuarta cosa que creo que aparece en las Sagradas Escrituras es que cuando estos hombres sabios, que la Biblia lo llama los magos, pero en realidad eran astrólogos, estudiosos del universo, que de alguna manera estaban buscando mayor conocimiento, dice la Biblia que estas personas trajeron regalos para José, regalos para María, para los pastores que alababan. ¿Para quién fueron los regalos? ¿Para quién? Los regalos fueron para Jesús. Y en Mateo capítulo 2, versos 10 y 11, dice así la palabra del Señor. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Cuáles fueron esos presentes? Oro, ¿qué más? Incienso, ¿y qué más? Y mirra. Entonces, esos regalos, ¿para quiénes eran? ¿Para quién era? Para Jesús. Capte, por favor, capte. Uno, dijimos, nació en un ambiente humilde. Segundo, los ángeles declararon el propósito de su nacimiento. Tercero, hubo alabanza a Dios por los pastores. Pero cuarto, estos hombres sabios vinieron, claro que pasó un tiempo para esto, vinieron y trajeron regalos. ¿A quién? A Jesús. Aunque esto sucedió meses después, también es verdad que los sabios reyes quisieron entregárselo el día de su nacimiento, así que quedó marcado en la historia tal acontecimiento. Estos hombres sabios vinieron de lejanas tierras trayendo regalos para Jesús, no para José ni María, sino para Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender estas verdades, porque yo creo que estas verdades que acompañaron al nacimiento de Jesús nos da una señal de cómo es que tenemos que celebrar la Navidad. Por favor, no te vayas a estar afanando por hacer una gran decoración en tu casa, porque un ambiente sencillo también le da la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No importa cuán sencilla y humilde sea tu casa, Cristo puede reinar también en tu hogar. No necesitas una gran casa ni una costosa decoración. No te afanes por eso, porque ahí siempre estará el Señor. Y peor si es un arbolito de Navidad, porque eso no tiene que ver nada con el nacimiento de Jesús. Absolutamente nada. Pero también recuerda que cuando estamos celebrando la Navidad, porque tú puedes tal vez poner una pequeña decoración, no sé si tienes dinero puedes hacerlo, pero sé consciente de la decoración. Sé consciente de la decoración, porque esto es muy importante. Así que, consejos prácticos para celebrar la verdadera Navidad. Decora tu casa con sencillez y con sentido. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿No? Porque dijimos, Cristo sigue reinando en nuestras casas. No porque ponemos una mejor decoración va a reinar más. No debería ser la gran prioridad. Pero si vas a decorar tu casa, considera que los detalles hablen acerca del nacimiento de Jesús. ¿Amén? Por ejemplo, yo le pedí que hagan una decoración que explique algo sobre el nacimiento de Jesús. Entonces han tratado de aquí de colocar las telas negras como la noche y las luces acá como las estrellas de la noche, ¿no? Las maderas estas como símbolo del establo y estos regalos que simbolizan
el gran regalo que significó la gran salvación. De tal manera que hay una decoración consciente, inteligente, que nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Si alguien me dijera, ¿y por qué han hecho esta decoración? Yo podría no solo explicarle, sino aún hablarle de Cristo Jesús. Cuando las familias te visitan en casa, si tú vas a hacer una decoración y te preguntan, ay, ¿por qué has hecho esta decoración? Esa es tu oportunidad. Porque tú no has querido predicar, evangelizarlo así a lo bruto, como a veces sabemos hacerlo, sino más bien te hacen la pregunta y te dicen, esta es mi oportunidad, Señor. Entonces tú comienzas a explicar. Pero si tú te compras un arbolito y tú lo decoras en tu casa y le pones bolitas doradas y bolitas amarillas y rojas, pues a ver, trata de explicar eso. O sea, ¿de dónde surge eso? ¿Cómo hablas de Cristo con eso? Porque tú sabrás que históricamente hablando, se recuerda, traemos a memoria algunos eventos que sucedieron en el siglo III y IV de nuestra era, cuando todavía el Imperio Romano gobernaba, tenía el poder absoluto del mundo conocido de la época. Y dice la historia que el Imperio Romano era un imperio politeísta, tenían varios dioses. El pueblo era así. Pero cuando Constantino decidió establecer el cristianismo a la fuerza, entonces el pueblo que tenían dioses no sabían cómo introducir estos dioses en su vida cúltica. De tal manera que a esos dioses que se llamaban Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón y todos estos, entonces a eso le pusieron nombres de santos. Y ahí empezó la historia de San Pedro, San Juan y esto y lo otro. Y las imágenes surgieron en ese siglo que hoy, lamentablemente, la religión tradicional la sigue manteniendo. ¿Cuándo surgió la imagen de María y el niño en sus brazos? En el siglo IV. Porque había una diosa llamada Semiramis que históricamente dice que se casó era con su propio hijo, que era el rey de Babilonia. Cuando este hijo murió, entonces Semiramis ordenó construir una gran imagen de ella con Nimrod en sus brazos. Era la diosa Semiramis y el dios Nimrod a quien adoraban. Pues la historia avanzó y cuando el Imperio Romano comienza a gobernar, ese dios, esa diosa, eran muy famosos en ese tiempo. De tal manera que cuando comenzaron a darle nombres a los dioses de los discípulos de Jesús, se les ocurrió a Semiramis y a Nimrod darle el nombre de María y de Jesús en sus brazos. Y de esa manera esta imagen se introdujo en el cristianismo de esa época. Por esa razón es que la idolatría se marca históricamente que empezó en el siglo IV. Ahora sepan que en Babilonia es famosa por sus pinos. Y cuando celebraban el cumpleaños de Nimrod, que escuchen, era el 24 de diciembre, cuando celebraban el cumpleaños de Nimrod, lo que hacía era decoraban los pinos de la ciudad, del pueblo de Babilonia, con bolitas doradas y rojas y amarillas, porque le llamaban a Nimrod el dios sol. De tal manera que cuando alguien tiene un arbolito en su casa con bolitas doradas y bolitas amarillas y bolitas rojas, no están adorando a Cristo. ¿Están adorando a quién? A Nimrod. Y están corriendo en ese mismo paganismo que existía durante el Imperio Romano. Entonces el árbol de Navidad no explica a Jesucristo. Una vez le escucharon, no, es el árbol de la vida y esto. ¿Cómo tú sabes que el árbol de la vida era un pino? Entonces ahí es cuando uno quiere forzar para tratar de justificar eso que tanto le gusta en su casa, el arbolito de Navidad. Sepa que el arbolito de Navidad no explica a Jesucristo. Yo me dice, ¿y ahora qué hago con los 500 soles que gasté, pastor? Bueno, yo no sé qué vas a hacer. Pero no explica. Tú puedes, no sé si la conciencia nuestra nos ayuda a mantener el arbolito en la casa, pero no explica el nacimiento de Jesús. Por eso es que la decoración tiene que ser sencilla y con sentido. En la Navidad tradicional, la decoración se hace siguiendo los lineamientos del mundo, que en muchas ocasiones no les interesa celebrar el nacimiento de Jesús.
Por lo tanto, tenemos que nosotros ser sabios y ser inteligentes para poder decorar. Y que sea una decoración sencilla. Es increíble, pero yo que he visitado los Estados Unidos, y nunca en fechas navideñas, pero me cuentan muchas historias de la gran competencia que hay entre vecinos de quién ilumina más su casa, de quién tiene una decoración más sorprendente, de quién gasta mucho más en este gran tema de la decoración. Y se pueden gastar miles y miles de dólares, bueno, allá en Estados Unidos, acá podríamos pensar que algunos gastan cientos de soles para poder decorar la casa. Entonces alguien me dice, pastor, entonces no tengo que decorar. No, decora, pero decora para proclamar a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, decora tu casa, pero con inteligencia, con sabiduría. Segundo consejo, comparte el propósito del nacimiento de Jesús. Comparte el propósito, esa es la razón. Por favor, no digas Navidad es una cena familiar, porque cena familiar la puedes tener todos los días. Pero ese es un momento y una oportunidad que tenemos que aprovechar, porque la gente está abierta, ¿sí o no? La gente está abierta a la celebración navideña. Entonces, imagínate que tú como cabeza de hogar, o tal vez como una persona influyente en esa familia, tú le dices, familia, quiero compartirles algo muy importante. ¿Ustedes sabían que la esencia de la Navidad es Cristo Jesús? ¿Ustedes sabían que la Navidad, la verdadera Navidad, tiene que ver con celebrar la esperanza de salvación? Que porque Cristo Jesús nació y vino a este mundo, es que tenemos esperanza de vida eterna. Esa es la bendición más grande de que Jesús haya nacido. No que nació el bebé Jesús, no, nació la esperanza de salvación y de vida eterna. La gente va a decir, wow, no lo sabía. Yo pensaba que Navidad era panetón todino. Yo pensaba que Navidad era pavo San Fernando. No. Navidad es esperanza de salvación. Amén. ¿Y dónde se compra eso? En ninguna tienda. Solo hay que levantar nuestros ojos al cielo y reconocer que hubo un Cristo todopoderoso que, dejando su gloria en los cielos, vino a este mundo para salvarnos y redimirnos de todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y eso hay que celebrarlo. Tomar conciencia del propósito del nacimiento de Jesús. Tercer consejo. ¿Cómo celebrar la verdadera Navidad? Separemos un tiempo para alabar a Dios Padre y a Dios Hijo. Sabiendo esta gran noticia de esperanza de salvación, pues debemos separar un momento para alabar y para adorar como lo hicieron los pastores. No solo declararlo como lo hicieron los ángeles, sino alabarlo como lo hicieron los pastores. Cantamos, alabamos y adoramos a Dios Padre por el inmenso regalo de enviarnos a su Hijo Jesús. Y alabamos y adoramos a Jesús por el inmenso regalo de la salvación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermano, es importante por eso alabar al Señor. En la Navidad tradicional se alaba al papá, se alaba a la mamá que trajo los regalos, o aún algunos todavía siguen alabando a Papá Noel. ¿Quién te regaló? Papá Noel, mi hijo. Papá Noel te regaló. Y el muchachito crece diciendo, Papá Noel fue un gran hombre. Papá Noel me regaló, hasta que llega una edad donde se da cuenta que nunca, Papá Noel no existe y nunca bajó por la chimenea o entró por la ventana para darle un regalo. Eso fue una mentira que papá le dijo para crearle una ilusión de fantasía. Ahora, no estoy diciendo que seamos fríos con nuestros hijos, no. Pero creo que nuestros hijos también tienen que ser criados de la forma correcta. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Tienen que ser instruidos y tienen que ser enseñados. Mi hijo, Papá Noel no existe, mi hijo. Quien existe es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos ha dado un gran regalo, que es el regalo de la salvación.
Mi hijo, soy como soy gracias a ese regalo de la salvación de Cristo Jesús. Mi hijo, amo a tu madre. Mi hija, amo a tu padre. En el caso de la esposa, mis hijos, intento ser el mejor esposo y el mejor padre porque Cristo Jesús está en mi corazón. Él me sembró y me regaló su salvación y por eso es que voy a alabar el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos que alabar. Y tenemos que aprovechar ese 24 para poder alabar el nombre del Señor. Y por favor, no te confundas en la canción, porque no hay que cantar al burrito sabanero. ¿No? ¿A quién hay que alabar? ¿A quién hay que alabar? A Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo primero dijimos, decora tu casa con, diga que está a tu lado, decora tu casa con sencillez. Segundo, comparte el propósito del nacimiento de Jesús. Dígale a tu lado, comparte el propósito. Tercero, no olvides de alabar a Dios. Dígale a su lado, no olvides de alabar a Dios. Porque uno dice, ya, al ataque. No, antes vamos a alabar al Señor. Antes que destruyas ese pollo, ese pavo, ese chancho, lo que sea que vas a comer, alaba al Señor. Amén. Alaba al Señor. Y busca una canción apropiada para poder alabar el nombre del Señor y al Señor. Y cuarto, demos regalos a Jesús. Ese es el cuarto consejo. Demos regalos a Jesús. Los hombres sabios de la época llevaron oro, incienso y mirra a Jesús. ¿Es posible dar regalos a Jesús? La respuesta es sí. Bendiciendo a personas en gran necesidad. En la Navidad tradicional, los regalos son para mis hijos o para mi esposa. Pero en la verdadera Navidad, los regalos son para Jesús. Así que damos regalos a Jesús cuando bendecimos a los pobres. Quiero hacerte una pregunta. Cuando es tu cumpleaños, ¿para quién son los regalos? Cuando es tu cumpleaños, ¿para quién son los regalos? ¿Para quién? Para ti. Cuando es mi cumpleaños, ¿para quién son los regalos? Para mí. El 24 de diciembre celebramos el cumpleaños ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. Entonces los regalos son para Jesús. Si los regalos son para Jesús, ¿qué haces tú dándole regalo a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo? ¿Te estás confundido de cumpleaños? Ahí estás confundido porque su cumpleaños es en tal fecha. A menos que su cumpleaños sea 24 de diciembre, ¿no? Pero te has confundido. Ahora, ¿está prohibido? No, no está prohibido, pero eso no es Navidad, pues. Eso no es Navidad. Tú puedes regalar a tus hijos cuando tú quieras. Aún el 24 tú puedes regalarle. Pero tú no le puedes decir feliz Navidad. Tú dile feliz cumpleaños por adelantado, en todo caso. Pero no le puedes decir feliz Navidad, porque si tú dices feliz Navidad, tú estás diciendo feliz nacimiento, pero estás celebrando el nacimiento ¿de quién? Porque es el cumpleaños, se recuerda el cumpleaños de, y los regalos son para. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos en celebrar el cumpleaños de Jesús. ¿Puedes imaginar a Jesús por la ventana de tu casa, mirando, y está diciendo, ¡hey! Es mi cumpleaños, se están dando entre ustedes regalos, pero es mi cumpleaños. ¿Puedes imaginar eso que pasa en tu cumpleaños? Que todos entran con su regalo a tu fiesta de cumpleaños, y en vez de entregarte a ti el regalo, se lo entregan a otra persona. ¿Cómo te sientes tú? A ver, ¿cómo te sentirías? ¿Por qué razón? Porque estás desviando algo que no corresponde, que corresponde a Jesús. Entonces tú dices, pastor, pero ¿cómo le doy regalos a Jesús? Ahí está, la Biblia es muy sencilla. Mateo 25, versos 34 al 40. Mateo 25, versos 34 al 40. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, ¿qué le va a decir? De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? Entonces pregunta, ¿se le puede dar regalos a Jesús? ¿Se le puede dar regalos a Jesús? ¿Cómo? Diciendo: Señor, aquí te voy a lanzar los regalos, Cógelo porque los que caen son para mis hijos, Y lanzo al aire, al cielo, ¿así es? No. Es la oportunidad para mirar a Jesús en un niño pobre. Es la oportunidad para mirar a Jesús en una niña pobre, en una familia en necesidad, en una familia pobre. Créanme cuando les digo que a pesar de que somos cristianos por años, muchas veces no celebramos la Navidad como deberíamos celebrar. ¿Por eso pierde la salvación? No. ¿Por eso tu nombre será quitado del libro de la vida? Tampoco. Pero cada uno va a decidir si celebrar la Navidad tradicional o va a celebrar la verdadera Navidad. Y es un reto, porque es un cambio de pensamiento, es un cambio de cultura, es un cambio de forma de vivir. Entonces se me acercaron algunos padres hace algunos años atrás, cuando yo iba enseñando esto, y me dijeron: pastor, ¿no crecerán traumados los niños? ¿No será que los niños nacerán con una crisis emocional, un efecto de daño en su alma? No. Fíjense, yo creé a mis hijos desde que nacieron con este concepto. Y yo no veo que ellos están traumados. Ustedes conocen a mis hijos, ¿verdad? Ustedes miran que son niños, muchachos jóvenes ahora normales, comunes y corrientes. ¿Por qué razón? Porque se trata de afirmar conceptos. Se trata de enseñar lo correcto y nunca la verdad va a destruir la vida de alguien. La verdad siempre va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén a esto? La verdad siempre va a edificar. La verdad siempre va a levantar. Por esa razón es muy importante que nosotros aprendamos a dar regalos a Jesús. Déjeme concluir, por favor. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque no queremos nosotros provocar una crisis o un conflicto en la familia, sobre todo cuando no toda la familia es cristiana. Porque hay de esos hijos que dicen: no, yo voy a comprar mi arbolito. ¿Y qué haces ahí si tú eres un cristiano o una cristiana? O el esposo que no conoce dice: a mí no me importa lo que diga el pastor, la Biblia, a mí me importa que yo quiero decorar mi casa como yo quiero. ¿Qué haces ahí? Entonces es ahí donde nosotros no queremos poner una carga pesada sobre la gente, porque cada uno sabe cómo va a conquistar a su familia para Cristo. Así que si tienes familia que no es creyente y su concepción de la Navidad es tradicional, comparte su felicidad y aprovecha las oportunidades que tendrás para compartir el propósito principal de la Navidad. Es decir, si tú no puedes manejar el tema, si tú no puedes manejar esa decoración y finalmente se está imponiendo en tu casa algo que tú no estás de acuerdo, no te hagas problemas, no te rasgues las vestiduras por eso. No digas: no voy a entrar a esa sala mientras está esa cosa ahí, No voy a entrar a la cocina mientras está esa decoración ahí. No. Sé libre, porque el Señor está contigo y tienes que aprovechar esa oportunidad para conquistar a tu familia para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser sabios, hermanos. Por esa razón es muy importante entender esto. Segundo, si es posible, invita o visita llevando un presente o regalo a una familia pobre. O sea, no te vas a hacer pobre por eso, ¿sí o no? Pero hazlo, o invita a tu casa, o lleva un regalo a una familia pobre. Puede ser una bolsa de víveres, puede ser, no sé, algo que tú tengas, algo que tú puedas preparar para ellos. Definitivamente marcarás profundamente sus corazones. No tienes que vestirte de Papá Noel, vístete como un embajador de Cristo Jesús. Amén.
Entonces, hazlo, aprovecha esa oportunidad. Vas a ver cómo esa gente en necesidad va a sentir una alegría profunda en el corazón. Un tercer consejo, decora tu casa adecuadamente. Regala lo que quieras a tu familia. Pero recuerda que la verdadera Navidad es bendecir al hambriento, al sediento, al desnudo, al enfermo, al solitario. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios no nos demandará por los pobres del mundo entero, pero sí nos demandará por el pobre que cruza por nuestro lado. De tal manera que tú puedes celebrar como tú deseas la Navidad dentro del marco bíblico. Pero por favor, no te olvides de poder hacer algo significativo para los pobres en esta Navidad. Cuarto y último consejo: separa un tiempo para dar gracias a Dios por su plan de salvación, por su misericordia, y a Jesús por dejar su trono y corona por nosotros. Si puedes hacerlo, alaba a Dios con todo tu corazón y deja que sea todo tu ser celebrando esa gran salvación. Amados, no hay brazos más seguros, no hay brazos más protectores y no hay relación más honesta y más pura que nuestra relación con Cristo Jesús. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios en esta mañana, porque su salvación es real en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie y vamos a orar al Señor.